en pocas palabras, el abecedario hebreo. Entonces, esta era una forma en la cual era más fácil memorizar el Salmo 119 para los judíos. Ahora, no tiene sentido para nosotros en español porque no está al hacer la transliteración no ocurre el mismo suceso en cuanto a este poema acróstico. Finalmente, la conclusión, ¿verdad?, del libro de los Salmos. Estos terminan y comienzan con la palabra aleluya, alabado sea Jehová. Entonces, es un mandato hebreo que le dice a un grupo de personas que alaben a Jah, el cual es una abreviación del nombre divino Jehová. Ahora, quiero que pongamos plena atención, hermanos, en lo inicial en cuanto a este comentario. Dice, es un mandato hebreo. Aleluya significa alabado sea Jehová. Cuando nosotros mencionamos esa frase en español, cambia el sentido, porque al decir alabado sea Jehová, es como que nosotros estamos diciendo, deseamos que el nombre de Dios sea alabado. Pero en hebreo, al mencionar esto, era un mandato, es decir, no era un deseo de la persona. Estaba instando el salmista a que el nombre de Dios fuera alabado. Era una orden, era un mandato. Entonces, es importante que cuando nosotros vayamos y leamos los salmos, cuando veamos esto, alabado sea Jehová, para nosotros no es una opción, es una orden de que el nombre de Dios sea alabado. Es algo que debemos poner atención. Entonces, en grandes rasgos se divide en dos segmentos los salmos. Poemas de lamento y poemas de alabanza. Llama la atención los primeros, a lo malo que sucede en el mundo y piden a Dios que se haga cargo de que haga algo al respecto. Mencionábamos hace un momento el hecho de que en los salmos, en este segmento de poemas de lamento, vemos que el salmista dice, Dios, los enemigos están acechándome y desea, insta a que Dios haga algo al respecto. También hay poemas de alabanza que llaman la atención de lo que es bueno en el mundo y se cuenta lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Al proclamar lo que Dios ha hecho, lo bueno que Dios ha sido con el escritor de estos salmos, o los escritores. Entonces, en resumen, los salmos nos enseñan a no ignorar el dolor en nuestras vidas, pero al mismo tiempo a considerar que la fe bíblica va adelante, mirando las promesas del futuro reino mesiánico. Entonces, esto nos habla de la Torá, de la ley y el Mesías. Lamento y alabanza, fe y esperanza. De eso se trata este libro. Ahora, hay algunas preguntas en cuanto a los salmos. Tal vez, o comentarios que tú quieras dar en cuanto a los salmos. Hay salmos que hablan de lamento, como lo mencionamos hace un poco. ¿Hay alguno que te llame la atención o que surja alguna pregunta o que surja algún comentario interesante? ¿Cómo Dios te habló a través de los salmos? ¿O qué salmo ministra a tu vida cada vez que lo abres y que lo lees? ¿Qué salmo te da esperanza del futuro que viene para nosotros como hijos de Dios? ¿Alguien? Hay un salmo que yo recuerdo mucho que mi mamá siempre me enseñaba antes de dormir y me decía que lo repitiera, que es el Salmos 4:8. 8, ajá. Y que dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y ese es un salmo que todas las noches, aunque ya esté grande, ¿verdad? Recuerdo de repetirlo porque pues es verdad, no importa las circunstancias que estés pasando, siempre debes de confiar en Jehová y él pues es el que estará. Exacto, muy bien, sí, eso es lo que debe suceder, ¿verdad? De nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Entender que Dios es el que nos da la paz al dormir, al descansar.
Y es cierto, este es un salmo que mi mamá también cuando yo estaba pequeño me hacía recitar antes de que yo fuera creyente también, que fuera cristiano. Y, y en días en los que hay impaciencia también y que hay falta de paz en mi corazón, eh, el recitar ese salmo transforma la vida en mi descanso en esa noche. Eso es lo que sucede. ¿Alguien más, hermanos? Buenas noches, hermano. Sí, buenas noches, hermano. A mí me da el Salmo 23. Okay. A mí me da mucha paz que Dios es mi pastor. Okay. Y en cualquier situación que estamos pasando como ahorita, sé que Él es mi pastor y Él es el que me suple cada necesidad, aunque en que vaya en caminos de sombra de muerte, y a veces que uno ser humano se atemoriza, pero sabemos que Él es nuestro Padre y que es nuestro pastor, y Él nos va a llevar al lugar seguro, a ese lugar Exacto. refugio seguro que es Él, la roca que es Él. Y eso a mí me da esa paz que no es como el mundo la da, sino es una paz interior. Es una paz que Exacto. solamente Dios la puede dar. Y ese Salmo 23 a mí me encanta. Muy bien, hermana, gracias. Exacto. Y bueno, eso es lo que sucede en nuestras vidas, ¿verdad? A través de la palabra de Dios y a través de los salmos. Y sabemos que esta palabra en los salmos, las palabras que nos tuvimos en los salmos, siempre van a ser de ayuda y de bendición para nosotros. Lo importante para nosotros como creyentes en la actualidad es de que siempre cuando vayamos a los salmos nos demos cuenta que estos apuntan hacia una persona. No están desligados de la historia bíblica. Nos ayudan a entender que apuntan a Cristo, apuntan al reino, apuntan al establecimiento de su justicia en la tierra, a saber que aunque va a haber momentos bajos, saber que Dios está con nosotros y que eso apunta a su fidelidad y a su plan, el cumplimiento de lo que Él prometió, hablando del pueblo de Israel, pero también hablando de un reino futuro. Todo esto nos trae esperanza y nos trae convicción. Ahora, tenemos también proverbios, y gracias a Dios que todavía tenemos 20 minutos y vamos a poder avanzar. En proverbios, esto se refiere a... Osvaldo, Sí, nosotros no tenemos la hoja de proverbios. Estas que tenemos de Hobby Salmos los agarramos cuando fue el examen, ok. pero no vimos la de proverbios. No sé si alguien más sí lo agarró. No, de hecho es que en esta fijamos. ocasión solamente, sí, me faltaron las notas de proverbios porque tenía pensado hobby salmos. Entonces yo, Okay. si Dios permite, mañana les paso las notas de proverbios, hermana, para que los tengan. Ok, entonces ahorita nada más hacemos nota. Sí, ahorita nada más salmos y, pero hobby salmos. Entonces igual Okay. voy a subir el video para que ustedes igual ya tienen la presentación para que puedan llenarlo. Okay, Hermano, gracias. Sí. hermano Osvaldo, pero en el grupo de WhatsApp nos mandó como todo lo que está pasando usted ahí en la pantalla, lo tenemos nosotros también en lo que nos mandó, entonces lo vamos viendo al mismo tiempo. Perfecto, está bien, sí. Solo que yo lo tengo, el teléfono de mi esposo lo estamos usando para escucharlo y mi teléfono para estar viendo lo que usted tiene en la pantalla. Ok. Porque no lo pudimos hacer en la lab, entonces también así lo pueden hacer ellos. Sí, muy también. bien. Muchas gracias. Exacto. Hermano. De nada. Y discúlpeme si los bombardeo de tantas cosas, pero pues ni modo, así es. Ay, hermano, tenemos 2 teléfonos y una laptop, y aquí estamos. Ya sé, imagínense, teléfono, laptop, notas y cuánta. Bueno, entonces, el propósito, ¿verdad?, de Proverbios es que nos proporcione sabiduría acerca de todas las áreas de experiencia humana.
y tenemos como testimonio, ¿verdad? La vida de Salomón, su vida como un testimonio. Entonces, un proverbio prácticamente se refiere a un corto e inteligente dicho que ofrece algún tipo de sabiduría. Por definición, eso es lo que es un proverbio. Entonces, literatura de sabiduría. ¿Qué quiere decir esto? Es la percepción acumulada del pueblo de Dios a través de las generaciones de cómo vivir de una manera que honra a Dios y a los demás. A eso nos referimos con literatura de sabiduría en la palabra de Dios. Entonces, el libro de Proverbios es una invitación de Dios mismo para aprender la sabiduría de las generaciones anteriores. Eso es lo que es el libro de Proverbios para nosotros, como creyentes en el día de hoy. Entonces, ¿cuál es la estructura del libro? Primero hay una introducción al libro de Proverbios, del capítulo 1 al 9, y ahí menciona algunos proverbios antiguos, y después se nos hace un énfasis en dos personas, que es Agur y Lemuel. Vamos a anotar los capítulos de introducción de Proverbios y sus características. Entonces, estos son Proverbios de Salomón, así se menciona al inicio. Salomón había pedido sabiduría a Dios para poder liderar al pueblo de Israel. ¿Recuerdan eso? Aquí es el momento cúspide de Salomón en cuanto cuando escribe, cuando inicia escribiendo Proverbios, cuando él inicia bien, inicia de una forma humilde ante Dios pidiéndole sabiduría. Entonces, era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Y él fue más sabio que todos los hombres. Vaya referencia, ¿verdad?, que tenemos de él. ¿Qué pasa cuando leemos este libro? Nosotros ganamos sabiduría. Ahora, tenemos que entender que sabiduría no es lo mismo que conocimiento, ¿verdad? Aunque en la sabiduría hay conocimiento. Pero la sabiduría no es meramente conocimiento. La palabra en hebreo significa mucho más que una actividad mental. Entonces, la sabiduría hebrea enfoca en la acción. Es pensar en la habilidad y conocimiento aplicado. En otras palabras, tiene implicaciones morales la sabiduría hebrea y la sabiduría de Dios como tal. Entonces, recuerdan, Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor. Es el temor a Jehová. A Jehová, exacto. Entonces, para mí este es el versículo central, ¿verdad?, de Proverbios. Entonces es un sano sentido de reverencia y respeto a Dios. Una moralidad mental, humillarme a mí mismo ante Dios. Ahora, yo podría decir que es un sano sentido de reverencia y respeto a Dios, pero hay otras, ¿verdad?, referencias en cuanto al temor de Dios, como el de pensar que Dios, como es tan poderoso, como es tan grande, también puede hacer lo que quiera contigo en el momento que Él quiera. Hay algunos que hacen esa referencia. Puede ser que para algunos sea escandalosa, pero la verdad es que Dios puede hacer lo que sea con nosotros también. Pero en términos de aplicación a la vida diaria, sí es un sentido de reverencia, y respeto hacia Dios.